Situación realmente complicada la que se vive a través del COVID-19 y para ello vamos a hablar con el director nacional del COE que nos acompaña a esta hora en vivo acá en el escenario del Comercio TV de la mañana, el ingeniero Juan Zapata. Ingeniero Zapata, buenos días. Situación complicada la que estamos viviendo. Buenos días, Roberto. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los televidentes a nivel nacional. Efectivamente, nosotros tuvimos el día de ayer una mesa técnica que lo realizamos todos los lunes con el COE Metropolitano y el COE Nacional. Pudimos observar las lamentables cifras que tuvimos este fin de semana, fiestas clandestinas. Comparado con el fin de semana anterior, teníamos 63, ahora tuvimos 111, un crecimiento del 73%. Lastimosamente, el tema de elevadores de 808 se dispararon a 1.152, un crecimiento del 46%, pero sobre todo vemos que estas incivilidades o inconductas van en crecimiento de manera exponencial luego de que se terminó el último estado de excepción. Entonces, no es compatible, Roberto, lo que decíamos el día de ayer, que mientras los hospitales están en una situación muy sensible, muy compleja, hay hospitales que están actuando ya al límite, aplicando sus planes de contingencia, y médicos que están muy cansados, vienen con esta carga de ya más de 10 meses, ya vamos a los 11 meses, no es compatible con el comportamiento ciudadano, que creen que las fiestas, el alcohol, el tema de galleras, que inclusive en el distrito están prohibidos, ¿no? Vemos discotecas que se reabren de manera clandestina y con 200 personas de aforo. Es una barbaridad, así no podemos manejar una crisis sanitaria. Por lo tanto, la preocupación tanto de las autoridades del Distrito Metropolitano como de las autoridades nacionales está más allá de lo que nos pueda dar el COVID en la conducta y en la incivilidad ciudadana que no entiende lo que estamos enfrentando en algunos sectores, ¿no? Ingeniero Zapata, hablemos crudamente para que la ciudadanía que no quiere entender una parte de la población, porque no es toda, pues se dé cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo. ¿Cuántas muertes registra Ecuador a esta hora? Bueno, usted sabe que ya estamos sobre las 14.000 lastimosamente fallecidos, tanto entre COVID ya confirmado como las presunciones, y eso nos da la pauta de que este virus es letal, ¿no? No le podemos retar a este virus que al mundo le ha puesto de cabeza. Siempre, todos los días se va aprendiendo más. Usted ve el tema de las mutaciones. Hasta ahora se han identificado 3, la de Reino Unido, la de Sudáfrica y aquella en Brasil, inclusive detectada en Japón por personas que viajaron desde Brasil, que si bien es cierto no se ha determinado que sea más letal, es letal sí, obviamente, porque el virus así lo ha demostrado, pero aumenta la velocidad de contagio y eso significa que más personas van a necesitar una cama de hospitalización o una UCI, y si las inconductas ciudadanas aumentan este riesgo alto, lógico que no va a haber capacidad hospitalaria que pueda mantener una cuantificación o un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, es lo que hemos pedido a los ciudadanos, por favor, colaboración. Usted ve, mire, estamos trabajando con norma ordinaria. La Corte Constitucional nos quitó esa posibilidad de poder centralizar las medidas. Nosotros hemos sido respetuosos, no puede ser de otra manera. Sin embargo, qué difícil que es actuar con norma ordinaria cuando la misma ciudadanía no entiende. Y mire que los mismos GATS, que tienen ciertas competencias que el COE Nacional no las puede manejar, nos dicen, por favor, tomemos medidas mucho más severas porque la norma ordinaria no es aplicada y no se trata de un tema de control. El control también está al límite. Hay policías, intendencias, comisarios, que vienen, agentes de agencia de control, que vienen también con una carga de 11 meses. Es muy complicado. Hablemos por partes, ingeniero Zapata, de las muertes que nos está diciendo, estas 14.000 muertes que se registran en el país. Ahora, con esta nueva oleada, porque podríamos llamar una nueva oleada, ¿cuántas se registran diariamente en el país? Bueno, quizás tomemos el caso de Guayaquil, ¿no? El caso de Guayaquil, veníamos hace 10 días más o menos con 7 fallecidos lastimosamente por día. Ahora el reporte de la Mesa de Salud nos ha dado que ya están en 14. Entonces, claro, cuando hablamos quizás de cifras nacionales, se puede generar, claro, porque hablamos promedios. Sin embargo, hay que tomar en cuenta qué es lo que está pasando con las ciudades. Quizás Quito, en el análisis que hicimos el día de ayer, todavía no vemos una complicación en el aumento de fallecidos, y qué bueno que sea así. No queremos que más ecuatorianos fallezcan y eso es importante. Sin embargo, si es que vamos con estas tendencias de que las UCIs están ya, digamos, copadas en algunos hospitales, de que mayor gente está en lista de espera o necesita una cama de hospitalización, obviamente que los resultados van a ser muy negativos y es lo que nosotros queremos evitar. ¿De dónde sale el dato, ingeniero Zapata, que hay 4.000 muertes diarias en el país? No, en lo absoluto, no. En lo absoluto, nosotros tenemos un registro que se lo entrega públicamente todos los días, la infografía que entrega
la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sobre la data científica que lo envía el Ministerio de Salud Pública. Y también ese es otro aspecto que tenemos que luchar los ecuatorianos con las noticias falsas, ¿no? Estos fake news que no tienen sentido. Siempre hay que informarse por canales oficiales. Nosotros hemos dicho, la situación es sensible en los hospitales, pero aún así tenemos un oxígeno, y un oxígeno que nos ha permitido las medidas que se tomaron en Navidad y fin de año. Yo creo que la ciudadanía les llamamos a reflexionar por un solo momento. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no teníamos estas medidas de contención en Navidad y en fin de año? Esta semana y hubiéramos estado con hospitales en una situación catastrófica, como dice la Secretaría de Salud, que ellos también están analizando la data científica del Distrito Metropolitano. Y la próxima semana hubiésemos tenido ya las consecuencias de fin de año. No olvidemos, y es importante recordarle al país, más de 2 millones de personas evitaron las medidas que se muevan por el territorio ecuatoriano. Más de 1.200.000 personas evitaron que se concentren en playas ecuatorianas, sobre todo en el tema de recibir el nuevo año. Imagínense esas consecuencias que hubiésemos tenido con estos comportamientos que estamos mirando, donde la gente se olvidó que el virus sigue con nosotros. No sé qué es lo que está pasando. Ahora, con esos comportamientos que estamos hablando, ingeniero Zapata, hay dos aristas. Una, la Corte Constitucional impide que se haga un toque de queda, impide que se tomen otras medidas. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Porque no hay respuesta con la ley normal, con los pedidos, con la solicitud de un comportamiento civilizado y que se entienda la magnitud que se tiene esta nueva oleada que ha llegado también al país. Mire, Roberto, hasta el momento nosotros registramos ya cerca de 143.000 aglomeraciones. Hemos superado las 45.000 fiestas clandestinas, y si nosotros vemos las ciudades que están en los primeros lugares son las mismas que tienen el mayor número de contagios, ¿no? En aglomeraciones tenemos Quito, Guayaquil y Cuenca. En fiestas clandestinas tenemos Esmeraldas, Guayaquil y Quito. En libadores tenemos hemos superado ya los 313.000 libadores igualmente, Guayaquil, Quito, Cuenca. Y en el tema de escándalos estamos ya por los 280.000 casos que nos generan complicaciones, y son las mismas ciudades. Por lo tanto, debemos entender que las inconductas o incivilidades tienen una relación directamente proporcional al número de contagios, y obviamente esto es consecuente con la capacidad hospitalaria que se requiere. Por lo tanto, nosotros ¿qué hemos hecho? Analizar todos los días la data científica. Por eso la semana anterior el COE Nacional tomó dos decisiones que fueron muy importantes. La primera, de suspender estos planes pilotos. Recuerde usted que fueron 79 los primeros que se aprobaron, después 204 planes pilotos en el sistema educativo y 17 universidades, 5 que fueron primero aprobados y 12 después. Y también extender el teletrabajo hasta un nuevo análisis que va a ser el 9 de febrero. No significa que el 9 de febrero retornen estas actividades. El 9 haremos el análisis epidemiológico. ¿Y por qué el 9? Porque vendríamos después de una primera jornada electoral, que es el 7 de febrero, que es otro de los eventos que tenemos y lo estamos trabajando con muchísima profesionalismo y mucha seriedad. Por lo tanto, el 9 de febrero tomaremos las decisiones de qué fecha se reincorporarían estas actividades. Y si la data científica del sistema epidemiológico y la capacidad hospitalaria nos dicen que todavía tienen que permanecer obviamente suspendidos, así lo haremos, que son decisiones responsables. Y hemos exhortado, por favor, a los 221 cantones GATS del país que tomen acciones mucho más estrictas en 3 frentes importantes. Los aforos, tanto en el sistema público, plazas, usted ha visto, plazas, digamos, parques que están llenos, jugando fútbol, vóley, actividades que están suspendidas porque las actividades físicas de contacto todavía no están autorizadas. Los aforos en todas diferentes modalidades, hoteles, restaurantes, centros comerciales, que se vayan regulando. Miren lo que ustedes acaban de pasar en la nota anterior, muy bien efectuada, las barbaridades que encontramos en discotecas que están cerradas y tuvieron más de 200 personas. Y también les hemos pedido el control y sobre todo de los aforos en el transporte público, pero lo más fundamental, buscar estrategias para evitar que estas aglomeraciones vayan creciendo. Y lo que hoy está de moda, ¿no? El tema de la campaña electoral.
que se haga controles en los espacios públicos. Mire, hasta el momento, mi querido Roberto, 688 eventos en concentraciones políticas, que ya no superan 80.000 personas. Y la gente dirá, ¿qué son 80.000 personas? Son 2 estadios olímpicos de Atahualpa llenos, no se está cumpliendo el reglamento del CNE. Entonces, si no hay la colaboración y el aporte de todos, créame que es muy difícil manejar una crisis en esas circunstancias. Y usted me decía, ¿qué es lo que pasa con la Corte Constitucional? Faltaba Pues eso. nosotros tenemos que establecer, inclusive hemos visto la posibilidad a lo mejor de reunirnos con la Corte Constitucional, de recibirles en el COE Nacional, de explicarles la situación epidemiológica. Creo que los señores jueces lo tienen claro, pero obviamente es un tema normativo, entonces a lo mejor buscar qué argumentación es la necesaria para en algunos puntos donde ya definitivamente la norma ordinaria, como lo estamos viendo, no es suficiente, pues se permita, digamos, eso tiene que ser un diálogo, ¿no es cierto? Ver cuál es el mecanismo, si en algún momento, eso no quisiera que se nos malinterprete, si en algún momento se requiera usar estas medidas, lo podamos hacer. Lo está haciendo Bolivia, acaba de tomar medidas complejas. Colombia. Colombia, No se vaya muy lejos, Colombia. Exactamente, Colombia fue cerca de 3 millones de personas en la capital Bogotá. Por lo tanto, hoy tenemos una oxigenación, pero le pedimos a los ciudadanos, por favor, no relajarse. A ver, para no entenderlo, confiarse. ingeniero Zapata, un poco, las medidas que se han tomado hasta el momento han dado un resultado. No digamos que no, han dado un resultado, pero no son suficientes porque hay un grupo de población, sobre todo joven, que no entiende la magnitud que se tiene en este momento con esta mutación, porque tenemos una mutación que llega de Inglaterra, ahora hay otra que viene de Brasil, y así esto va mutando y va de alguna manera pues minando el sistema inmunológico, porque antes atacaba solo al grupo de población adulta. Adulta hablamos de personas que están sobre los 65 años. Ahora ataca con mayor fuerza a los jovencitos que están entre los 16 y los 25 años. Entonces esto va mutando, pero las medidas no son las mismas. O sea, la Corte Constitucional en este punto los jueces o no lo entienden o sencillamente están mirando otro panorama o no se les ha entregado las informaciones adecuadas porque no permite que el Estado actúe. Fijémonos que en diciembre le declararon anticonstitucional todo lo que hizo el estado de excepción el Estado. Y frente a eso, medidas de confinamiento no se las pueden realizar, medidas más fuertes como multas no se las pueden realizar. Entonces la población, como escuchábamos hace un momento en la nota que usted hizo alusión, una señora decía, pero si nosotros hemos descuidado solos, ¿cuál es el problema? A ver, Roberto, aquí hay 3 cosas fundamentales que no podemos perder del horizonte, ¿no? Cuando se tienen que tomar medidas que den resultados, son medidas estrictas con la finalidad de evitar 3 cosas. El primero, la movilidad. La movilidad de personas y vehículos, obviamente dicho por los expertos, es lo que aumenta la posibilidad de contagio, porque el virus se mueve con la gente. El segundo tema era el tema de las aglomeraciones. Usted sabe que la aglomeración no garantiza el distanciamiento social, por lo tanto es un potencial de riesgo altísimo. Y sobre todo con las aglomeraciones que esperábamos en fin de año en la playa, ¿quién iba a estar con mascarilla? Usted sabe, las medidas de bioseguridad hubieran sido muy complejas. Y el tercer punto era evitar las famosas reuniones sociales, tanto en Navidad como en fin de año. Esos 3 objetivos se lo cumplieron. Pero la Corte declaró anticonstitucional. Exacto, exacto, Roberto. Si no hubiésemos tomado esas medidas atacando estos 3 objetivos, hoy la situación hubiera sido catastrófica y no estamos sobredimensionando esa palabra. Sin embargo, al no poder tener posibilidad ya de hacer medidas que apunten a estos objetivos, es muy difícil porque miren, ustedes los medios de comunicación han sido tan importantes en este aspecto, han sacado familias enteras que hoy están contagiadas por una cena de Navidad. Familias enteras que están contagiadas porque uno de sus miembros estaba en la campaña política. Entonces, eso multiplicado por 1000 o por 10.000 hubiese pasado si no tomábamos esas medidas y hoy los hospitales hubieran estado colapsados. Al no tener estas posibilidades, ¿a qué se apela? El COE Nacional toma sus decisiones en las competencias que tienen los ministerios rectores a nivel nacional, educación, seguridad, y usted ve todas las que hemos tomado. Pero tenemos que llamar a los 221 cantones a que tomen medidas orientadas en esa misma línea en sus competencias, que son espacio público, aforos, obviamente el tema del tránsito y la movilidad, porque no la podemos hacer. Pero si usted puede observar ahorita, existen cantones que tienen diferentes o diversas medidas. Tulcán ha tomado una decisión
de entrar a un semáforo en rojo en sus competencias, porque no puede tomar medidas restrictivas porque no lo puede hacer nadie en el país en este momento. Al igual, tenemos un pedido del GAD de Santo Domingo que nos solicita que le determinemos una alerta naranja. Entonces, claro, mire, cuando no se centralizan las medidas y se maneja el país con una visión nacional, que esto es una pandemia, pues es mundial, no solamente es nacional, pasa esto, ¿no? Que hay cantones que quieren tomar una medida, otra medida, y para el COE nacional es muy complicado. Entonces, hemos exhortado a los 221 cantones que tomen medidas estrictas en estos temas, que por favor, actividades, estimado Roberto, que no garantizan distanciamiento social, eventos públicos masivos, el tema, y nos duele, porque hay familias atrás de esto y nos duele, pero lastimosamente la vida de los ecuatorianos está sobre cualquier decisión o sobre cualquier criterio, por más respetado que sea, como discotecas, bares, nightclubs, y también estos irresponsables no son solidarios con aquellas familias que ya necesitan activarse, porque si los hospitales están en este nivel de sensibilidad, ¿cómo podemos nosotros decirles a los GATS aperturen esto cuando son competencias de los GAD, no del COE nacional? Ingeniero Zapata, ¿hay la posibilidad frente a este panorama? Porque la parte hospitalaria está a punto de colapsar, o sea, eso ya lo han dicho médicos que están realmente agotados, estamos hablando que vamos a llegar a un año de pandemia y los médicos que están en primera línea, enfermeras, todo el servicio médico está agotado. Así es. Estamos con un 96% aproximadamente de utilización de las UCIs, que son justamente las camas de emergencia que necesitan las personas que padecen el COVID-19, prácticamente ya no hay. Frente a todo este marco, ¿no será que hay que tomar unas medidas más fuertes, hay que tomar medidas más drásticas? Y le pongo el ejemplo, no nos vayamos tan lejos, en Medellín hay toque de queda, en Bolivia hicieron lo mismo, Argentina está haciendo lo Chile mismo, también. Chile está haciendo lo mismo, México, que era un país que no lo miraba tan cerradamente, hoy también comienza justamente a poner estados de excepción, evidentemente hay indisciplina ciudadana en todos estos países, pero tiene que tomar medidas más fuertes. Aquí no nos permiten, que es algo que a mí, le digo como ciudadano, me llama muchísimo la atención, porque vemos que la indisciplina sigue latente. Y le voy a dar el otro punto antes de que usted me conteste. El tema de la movilidad, los buses en las diferentes ciudades que usted mismo ha hablado, los buses van repletos, nadie controla los buses. Entonces se suprime el tráfico, que lo entendemos, la lógica del por qué. Usted es un ingeniero que estudió mucho del tema del tráfico y nos puede dar cátedra de eso, pero por el otro lado no hay control de los buses de servicio público y van como costales de papa. Entonces hay estructuras que por un lado están bien y por otras no hay control. Es que por eso yo insisto, Roberto, y se lo digo con toda la autoridad de haber trabajado como presidiendo el COE Metropolitano en 47 oportunidades en todos los eventos y riesgos que tuvo la capital, y ahora haber estado en el COE Nacional, tanto en los eventos de octubre como en la pandemia, desde el primer día que se instaló el COE Nacional, el 12 de marzo, sabemos de estos temas, cómo se manejan. Por eso yo sigo insistiendo, cuando usted tiene en cuanto a la territorialidad, tiene una pandemia y obviamente una crisis que activa todo el país, no puede tomar decisiones diferentes, no puede no tener centralizadas las decisiones, porque ahí ocurre aquello. Ahí ocurre aquello que una autoridad determina algo, otra autoridad determina otra situación. Entonces no puede ser, porque la crisis es una sola y la crisis es nacional. Entonces, si no tenemos esa posibilidad legal, porque usted, y eso también quiero aclararle, porque mucha gente cuando escuchó la inconstitucionalidad creía que lo que ocurrió antes de esa fecha, que fue un sábado a las 21 horas con 18 minutos, recuerdo claramente, que la Corte nos notifica, esto obviamente entiendo que es el 2 de enero, si no estoy mal, si la memoria no me falla. La resolución es del 27, pero entra desde el 21 que se determinó el decreto de excepción, del 21 de diciembre hasta el 2 de enero, todo lo actuado es legal, porque el presidente actúa sobre su competencia legal y constitucional. Lo que la Corte Constitucional, al hacer el control constitucional, su disposición es desde el momento que nos notifica hacia adelante. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos el sábado mantenido el toque de queda, eso sí era ilegal cualquier sanción que se podía haber efectuado. Por lo tanto, en ese periodo fue absolutamente válido todo lo actuado. En ese momento sí se consiguen resultados, porque los resultados, la medida apunta a un objetivo y el objetivo se cumple. Pero cuando usted tiene en esta forma, donde usted lo ha dicho muy claro, Roberto, diferentes actores, por ejemplo, ¿por qué se estableció el teletrabajo a los funcionarios públicos y exhortamos al resto de funciones públicas y al sector privado que hagan lo mismo? Para oxigenar el transporte público. Eso es fundamental. Entonces, si ve, cuando usted toma una medida,
tome medidas complementarias para que el objetivo se cumpla. Pero si, por ejemplo, en el tema de los GATS, hay unos que dicen el 75%, el 50%, otros del 100%, otros no controlan, porque eso es una competencia municipal. Una Entonces, empresa privada obliga a trabajar a sus empleados. una en sí. empresa, imagínese, Claro. en estado de excepción, porque ¿qué es la importancia, Roberto, de las resoluciones del COE Nacional? El COE Nacional se vuelve autoridad competente. Correcto. Por lo tanto, cuando usted hace una resolución en un estado de excepción y usted transgrede la norma, está transgrediendo una orden legítima de autoridad competente que el COIB lo sanciona de 1 a 3 años. Entonces, ahí recuerdo yo, a la gente inclusive llamaba al 911 y nosotros coordinábamos con el Ministerio de Trabajo, porque claro, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. A la gente le expone. ¿Cuántas personas hemos dicho que hay empresas que les tienen trabajando a todas las oficinas llenas? Inclusive, claro, como hay empresas que tienen que producir inclusive más durante pandemia, les exponen a sus funcionarios. Eso en estado de excepción es imposible, porque ante una queja uno puede actuar directamente. El tema de los, mire, ¿qué es lo que pasa? Usted encuentra una gallera o una discoteca con 200 personas. Al dueño del local o del predio se le puede llevar a órdenes de la autoridad competente, pero al resto de personas salga nomás. Sí, claro. No puede hacer absolutamente ninguna nada. sanción ¿Qué estamos para esas haciendo personas? ahora? Tomando un registro para que después Salud haga un seguimiento de qué pasó con esos ciudadanos en 2 semanas. Y ese ciudadano, que Dios no quiera, traslada el virus, llega a su casa y está haciendo que en pocos días las personas vulnerables de su hogar necesiten una cama de hospitalización, o Dios no quiera una UCI, o Dios no quiera después un espacio en el cementerio. Eso es lo que tenemos que entender, ecuatorianos. Estamos muy sensibles, pero lastimosamente lo del fin de semana en Quito es impresentable, es imperdonable, Increíble, es ¿no? irresponsable. Increíble. Bueno, ese es el panorama, ingeniero Zapata. Lamentablemente estamos viendo que a la ciudadanía poco le importa, es un grupo, no es toda la Así ciudadanía, es, así pero es. es un grupo importante que poco le importa la salud pública. Pero por otro lado estamos viendo que también la autoridad constitucional, en este caso los jueces, tampoco dejan accionar lo que debería ser una sola institución, una sola normativa para todo el país en beneficio de la salud pública. Entonces estamos quedando en que tenemos normativa por un lado, por otro lado lo que usted bien decía, y finalmente eso queda como lo que pasa en la ciudad de Quito. Aquí está la circulación por placas. Usted ve que la gente hace tabla rasa. Por más de que se multiplica la policía metropolitana o la policía nacional, tratan de controlar, no se dan abasto, esa es la verdad. Vendedores ambulantes que salen sin ninguna protección, no se dan abasto. Gente que organiza, usted mismo lo ha dicho, fiestas que no se dan abasto. Entonces, frente a esa indisciplina, o tomamos medidas o de aquí, ¿qué dicen las proyecciones? ¿En cuánto tiempo tendremos colapsado esto y cuántos muertos más vamos a tener? Inclusive, Roberto, y perdón que insiste en el tema del estado de excepción, pero mire, las últimas medidas no fueron confinamientos totales, No. lo que han hecho otras ciudades. Reino Unido confina ya tercera vez durante la pandemia. Correcto. Porque la normativa legal le permite. España. Nosotros se hizo un toque de queda de 10 de la noche a 4 de la mañana, porque el objetivo no era complicar la actividad productiva, el objetivo era atacar a las reuniones sociales y a la movilidad de las personas. Entonces, se va cumpliendo por objetivos, no necesariamente un estado de excepción tiene que confinar todo el día a las ciudades. Quizás las ciudades que lo tomaron esa decisión es porque, claro, su sistema hospitalario ya está que no da más. Colapsado. Y la única manera, Roberto, de oxigenar el sistema hospitalario es evitando que la gente se mueva. Y la ciudadanía únicamente la puede decir no se mueva, es con un toque de queda o un confinamiento. Porque usted ve que cuando se apela a su sensibilidad, lastimosamente no es aceptado. Sí, yo estoy de acuerdo, por un sector de la población, pero ese sector de la población es el que pone en riesgo al resto de ciudadanos que sí están cumpliendo y sí se están cuidando. Entonces, mientras no tengamos nosotros una base legal, porque todo lo actuado por el Código Nacional siempre ha estado sobre una base legal, es muy complicado, pero no descarto yo tener acercamientos con la Corte, ver qué posibilidades tenemos, porque como no estamos yendo en este momento, y yo tomo las palabras de la Secretaria de Salud del Distrito, pues en pocos días la situación va a ser mucho más compleja y ahí sí, yo apelo nuevamente lo que el voto salvado del señor presidente de la Corte Constitucional, ¿no? Donde decía, si bien es cierto, no se puede poner una prelación a los derechos humanos, pero creo que el derecho humano, al menos en lo que a mí mi criterio, el derecho humano que debe empezar es el derecho a la vida.
y eso debemos privilegiar absolutamente todos. Debemos ser respetuosos de la norma, por supuesto, pero cuando estamos en lugares donde tenemos que privilegiar la vida de los ecuatorianos, créame que hay que buscar cualquier alternativa jurídica para que el derecho a la vida sea el que prime aquí en el país. Tendremos medidas nuevas en poco tiempo, esto es sin duda, pero ya queda en manos de la Corte Constitucional. Ingeniero Zapata, agradecerle muchísimo por habernos contado esta que es una tragedia la que estamos viviendo por la falta de sentido común, de tratar de vivir en paz, de darnos las libertades del caso y no entender que esta pandemia lamentablemente se transmite muy rápidamente. Roberto, muchísimas gracias. Yo solamente quiero, vi la noticia aquí ustedes y también lo he visto en los diferentes medios, agradecer y felicitar esa decisión de darles el nombramiento definitivo a estos héroes sin capa, que han estado ya 11 meses los médicos trabajando por la salud de los ecuatorianos. Qué buena noticia, que se les dé ese, por lo menos algo a lo que han hecho, claro, una tarea estoica y profesional. Así que felicitaciones a mis queridos médicos que les han dado ya sus nombramientos definitivos. Creo que muy merecido. Creo que queda en manos de la Corte Constitucional. Sabremos noticias, ingeniero Zapata. Dios quiera. Nosotros tenemos que, si es que lo amerita, inclusive solicitar una reunión con la Corte o pedirle que por favor nos visiten el Pleno del COE Nacional, pero debemos juntarnos todos porque sí es preocupante lo que está pasando en el país. El ingeniero Juan Zapata, el director nacional del COE, ha estado acá y ustedes han visto las realidades del COVID en nuestro país. Nosotros hacemos una pausa, ya venimos.